El producto que quisiera que pudiéramos desprender de lo charlado anteriormente es el siguiente, que el proceso de investigación tiene una riqueza y una complejidad muy superior a lo que describe ese tramo que se conoce como hipotético deductivo. Hacer ciencia no es en ese sentido amplio que quisiera exponer, no es simplemente formular hipótesis y testearlas en los hechos. Es mucho más que eso, aunque hacer eso es un importante aporte a la producción de conocimiento para el ser humano. Esto es de especial valor para el mundo de las investigaciones educativas, las investigaciones científicas en educación, porque no es de ninguna manera cierto que el trabajo investigativo esté exigido en todo momento de hacer estas confrontaciones empíricas. Por momentos no son las confrontaciones empíricas lo que más importa en el acto investigativo, sino crear nuevas ideas, dejarle un espacio a las corazonadas, hacerle un espacio a las intuiciones y también volver a revisar autores anteriores, recuperar tradiciones que se habían perdido, poner en juego líneas de pensamientos que podrían constituir enfoques del pasado, pero renovables en las circunstancias actuales. La reflexión crítica es una condición fundamental en el acto investigativo, especialmente en las investigaciones institucionales. De modo que el punto en que me quisiera hacer fuerte es que el método de la eficacia, el método hipotético deductivo, es un método muy importante, pero no el único método. Es un momento muy importante en el proceso, pero no es todo el proceso de investigación. De modo que en el momento en que voy a iniciar la exposición de este tránsito del método de la reflexión al método de la eficacia, necesito que se tenga presente esta tesis para que los que me escuchan no sientan desconfianza acerca de la amplitud con que estoy interpretando esta nueva actividad. Tradicionalmente, mejor dicho, en las últimas décadas, fue muy habitual pensar que el comienzo de la investigación científica está dado solamente por ese esfuerzo, formular una hipótesis. Completo la idea, identificar un problema y, dado ese problema, formular una hipótesis. El comienzo estaba entonces en la elaboración de esa teoría, en la indagación de su consistencia lógica, de su coherencia, y luego en el apresamiento de ciertas definiciones de carácter operacional para llevar a cabo esta tarea de hacer predicciones y averiguar si los hechos las verifican o no las verifican a las predicciones. Como resultado de esa verificación, la hipótesis resultaría corroborada. Como resultado de su no verificación, la hipótesis resultaría falsada o, en todo caso, susceptible de correcciones. Y lo dicho anteriormente, sin eliminar del todo esta idea, nos agrega la exigencia de reconocer que el comienzo de la investigación científica no es en sentido estricto la formulación de una hipótesis. El comienzo de la investigación científica es la disposición de una idea, de una corazonada en el seno de tradiciones, con esa capacidad, etcétera, lo que dijimos anteriormente. A este momento previo a la construcción hipotético-deductiva, Jean Ladrier, un gran
gran filósofo, epistemólogo belga, que se desempeñó primordialmente en la Universidad de Lovaina, y la denominó, a ese momento lo denominó, precomprensión modelizante. Creo que es valioso hacer uso de este término para apartarnos de la creencia de que el inicio de la investigación es la teoría. Yo voy a insistir en esta exposición que la teoría en sentido propio es el final de la investigación, no el inicio de la investigación. Pero no se debe pensar, cuando se escucha decir que la teoría está al final, que en el principio está entonces las observaciones empíricas. Tampoco están las observaciones empíricas en un sentido estricto. Las observaciones de carácter sistemático suponen una teoría también elaborada, de manera que teoría y base empírica o sistema de observaciones rigurosamente ejecutadas son dos circunstancias finales en el trabajo investigativo, no en el punto de partida. De modo que para salvar esta aparente paradoja de no poder empezar ni con la teoría ni con las observaciones empíricas, voy a introducir este concepto de precomprensión modelizante para hacer referencia a todas estas formas de saber que todavía son preteoréticas, que todavía no han adquirido la forma, el rigor, las conceptualizaciones y operacionalizaciones propias del trabajo hipotético deductivo. Y sin embargo, ya la investigación está avanzada, ya la investigación está en pleno desarrollo. El concepto de diseño de investigación que presenté en el bloque anterior tendría entonces su lugar específico en este tránsito que ustedes van a poder observar en el diagrama general, el tránsito que va de la precomprensión modelizante a este núcleo central que es denominado, siguiendo tradiciones reconocidas, objeto modelo. El tránsito de la precomprensión al objeto modelo es entonces el tema de este segundo bloque de la charla. ¿En qué consiste ese tránsito? Consiste básicamente en el esfuerzo por traducir las nociones implicadas en lo que podemos llamar teoría natural, siguiendo a John Eliot, que también la denomina teoría de sentido común, y que yo prefiero denominar, siguiendo a Ladrier, precomprensión modelizante. Traducir, decía, estas nociones de la precomprensión modelizante a términos mucho más explícitos. Voy a introducir un término que puede ayudar a comprender esta tarea. Charles Peirce, que además de ser fundador de la metodología, fue, como lo dije anteriormente, fue fundador de una disciplina actualmente en plena expansión y de gran reconocimiento en las ciencias de vanguardia, me refiero a la semiótica, sostuvo al formular su teoría sobre la significación, que en todo proceso de significación, en toda función de producción de significación, que voy a llamar función semiótica, hay los siguientes elementos. Un vehículo sígnico, es decir, lo que normalmente llamamos el signo, el cual está en lugar de otra cosa, que es su significado o el objeto del signo, para alguien que lo interpreta. Pero este alguien que lo interpreta lo hace en función de que el signo le evoca a él un otro signo que se llama el signo interpretante. ¿Sí? Cuando alguien interpreta un signo, la interpretación de ese signo
signo equivalente que él conoce más, que el que interpreta conoce más, de manera más rica, de manera más detallada. De modo que dar un interpretante, yo le voy a pedir al que me escucha que lo decodifique, lo entienda así. Dar un otro signo que pueda ser mejor comprendido que el signo anterior. Dicho esto, voy a sostener que el objeto modelo, que es lo que hay que construir a la hora de diseñar una investigación positiva, podría ser denominado el interpretante de las nociones que están contenidas en la precomprensión modelizante. Es decir, el objeto modelo deberá ser un conjunto de signos que expresen de manera más clara, más amplia, más rica, más precisa, lo que de alguna manera está dicho de manera desprolija, de sentido común, con estas resonancias semánticas que contiene el término teoría natural, que es el término que usa John Eliot. En concreto, ¿qué significa decir esto? Significa que avanzar en el diseño de investigación nos exige por lo menos esta actividad muy evidente, ir tomando cada uno de las nociones implicadas en nuestra creencia, en nuestro conocimiento, en nuestra precomprensión, e intentar dos operaciones que son sucesivas, que podrían ser en cierto momento simultáneas e inclusive podría invertirse el orden, pero que nuevamente son sucesivas en este orden. Definición conceptual y luego definición operacional. Lo anterior quise significar que nada impide que la definición conceptual merezca o sufra reajustes como resultado de los logros en la segunda actividad que llamé definición operacional. Ambas formas de definiciones son precisamente esto, introducir interpretantes de las nociones que estaban contenidas en la precomprensión modelizante o en la prototeoría o en la preteoría, como se quiera decir. Bien, el paso a las definiciones conceptuales básicamente consiste en identificar aquellas nociones primordiales que están invocadas en el sistema de ideas de la precomprensión, y a cada una de ellas destinarle un esfuerzo de reflexión, de elucidación. Habrá que hacer definiciones nominales, es decir, el término tal y cual lo estoy tomando en este sentido. Eventualmente se hará referencia a autores que han aportado sus propias conceptualizaciones en cuanto a esas ideas o esos términos, y acordar a título de convenio que de acá en más este término será usado con este alcance. Es realmente importante esta función. Podemos decir que constituye un elemento básico del método de la eficacia, la definición. Esto lo pueden ustedes encontrar en todo manual de investigación. No me voy a detener en hacer clasificaciones de los distintos tipos de definiciones nominales, reales, por género próximo y diferencia específica, porque no son clasificaciones que sean de real utilidad para el investigador. Lo que importa es que el investigador realmente tome en serio esa tarea de la definición y se apoye fuertemente en los estilos de los autores que son más reconocidos en esa disciplina. Sí me importa el paso, y me voy a tener mucho más, el paso a las definiciones operacionales. Estas definiciones operacionales tienen que ver con una segunda búsqueda de interpretantes. Y de alguna manera podemos decir
que las definiciones conceptuales son las interpretantes de las nociones de la precomprensión modelizante, a su turno, las definiciones operacionales serán las interpretantes en código empírico de las nociones teóricas. Lo digo de nuevo. El paso a las definiciones operacionales será el paso a la identificación de los criterios que seguiremos en el mundo de los hechos para decir si tales o cuales hechos pueden ser inscritos en tal y cual noción o pueden ser puestos bajo el alcance de tal y cual concepto. Este es el núcleo de la tarea y lo que resta deberá desarrollarlo de manera pormenorizada y deberé poner el máximo empeño para que sea comprendido. Antes de pasar a la tarea propia de la construcción del objeto modelo, vale hacer la siguiente reflexión, la siguiente consideración. No debe creerse que una investigación científica está obligada a fundar empíricamente la totalidad de las afirmaciones que la componen. No es así. Quine, un importantísimo lógico norteamericano, lo expresó reiteradas veces, sosteniendo que en realidad las teorías científicas o los textos científicos son corpus de proposiciones sobre una cierta realidad que se apoyan en la experiencia en algunos puntos, en aquellos en que los investigadores consideran que es crucial que se apoyen para sostener la estructura de conjunto, pero no en la totalidad de sus afirmaciones. No es que todas las afirmaciones de un conocimiento científico deberán tener su correlato en el mundo empírico. Muchas de ellas obtienen esa fundamentación empírica por la solidaridad lógica que establecen con otros conocimientos que sí tienen fundamento empírico, aunque ellas mismas no lo tengan. Dicho esto, volvamos al paso de la precomprensión modelizante a la construcción de esos interpretantes empíricos, a su turno interpretantes de los conceptos definidos sistemáticamente que proceden de la precomprensión. Este trabajo, en principio, supone que el tema de investigación hace referencia a hechos reales, hace referencia a objetos del mundo de la realidad. En el amplio conjunto de asuntos, temas, nociones que normalmente están implicados en la mente de un investigador o de un equipo de investigadores, será necesario, como propio del trabajo científico, que también se denomina científico particular, que el investigador escoja, delimite un subcampo, una subárea de la totalidad de los asuntos que le interesen, y a esa subárea la vamos a comenzar a denominar el objeto de la investigación. Ese objeto de investigación es entonces resultante de una actividad que podemos denominar con una metáfora recorte, que podemos denominar acotamiento del objeto específico de esa investigación empírica. Y el primer reconocimiento que debemos hacer es que ese acotamiento a un objeto más circunscrito, más delimitado, a su turno deberá ser examinado en sus componentes y deberá ser fragmentado si es que pretendemos confrontar nuestras ideas generales con su
sus formas particulares de existencia. Esta tarea de fragmentación, esta tarea de análisis, no es soslayable. Está en la índole misma del espíritu humano el que todo esfuerzo de intelección nos obligue a fragmentar el objeto que queremos conocer. Para algunas de las personas que me escuchen, podrá ser dura esta afirmación, podrá ser una afirmación que les produzca ciertas vacilaciones. No es posible conocer directamente la totalidad en toda su riqueza sin tener que fragmentarla. No es el momento para un debate filosófico, pero podemos salir del paso haciendo referencia a un refrán chino que dice: el que quiere comerse una naranja, bien haría en cortarla en gajos. Queriendo significar con esto que pareciera ser de sentido común que quien quiera desarrollar una tarea no tiene más remedio que fragmentar en subactividades si la quiere cumplir, que no es posible engullirse el objeto en su totalidad y en su plenitud, sino como un resultado posterior a este otro acto de análisis y de fragmentación. En todo caso, lo que quedará por discutir es cómo recuperarnos de esta fragmentación en momentos posteriores y cómo intentar restituir la unidad y la riqueza del objeto. Pero en principio voy a tomar como un supuesto que aquel que quiera comenzar a conocer una cierta realidad deberá pagar cierto tributo a estas exigencias del análisis. Alguna vez cité en uno de mis libros un texto de Peirce que me produjo un singular impacto. El texto decía más o menos lo siguiente: abro la ventana de mi jardín y miro en el jardín una azalea en plena floración. Y luego de poner un punto, el propio Peirce dice: no es eso lo que veo. En realidad, es esta la única manera que tengo de decirlo. Creo que esta frase podría aplicarse al momento en que vamos a comenzar a desarrollar el método de la eficacia. A saber, que quizá la forma como tengamos de describir el mundo no refleje exactamente el mundo tal como lo vemos o tal como creemos que él es, pero es la única manera que tenemos de hacerlo. Describir ya implica la exigencia de identificar en esa plenitud que nos ofrece el mundo real, identificar entes, identificar algunos componentes y a esos realzarlos, a otros dejarlos en el trasfondo, y a esos componentes que realzamos, a su vez describirlo con ciertas categorías, poniendo de relieve ciertos aspectos que son de interés para nosotros y que no necesariamente son los únicos aspectos que tiene. Es decir, tiene seguro muchos otros que deberán quedar fuera de consideración. Esto significa que el primer paso que da el investigador, aunque resulte paradójico decirlo, es un paso de empobrecimiento del mundo real. El mundo real se nos manifiesta con una plenitud, con una riqueza, con un desbordamiento de determinaciones que haría de entrada imposible cualquier trasvasamiento al mundo del lenguaje. Si queremos describir, si queremos usar nuestro lenguaje y nuestra escritura para describir la realidad, no tendremos más remedio que comenzar identificando cuáles serán de esa riqueza que nos ofrece la realidad los entes, los subobjetos que tomaremos en cuenta a la hora de hacer esa descripción. Bueno,
Todo esto para introducir la palabra unidades de análisis. El primer paso, lógicamente hablando, no temporalmente hablando, el primer paso en la construcción del objeto modelo es identificar cuáles serán los entes a los que haremos referencia en nuestras descripciones. Bueno, por caso, vamos a hablar de la problemática de la deserción escolar. ¿De qué ¿A qué nos vamos a referir cuando hablemos de esta problemática? ¿Qué vamos a describir para proporcionarle base empírica a las ideas que hemos venido desarrollando? Y en ese momento deberemos tomar la decisión de si hablaremos de los escolares que pierden su escolaridad, si hablaremos de las familias a las cuales pertenecen estos escolares, si hablaremos de las escuelas en las cuales suceden estos episodios, si hablaremos de los distritos escolares y las tasas de deserción que presentan. Es decir, podemos hablar de innumerables realidades que existen al interior de nuestro objeto de estudio. La decisión de cuáles de esas realidades, o lo voy a decir con otra palabra, de cuáles de esas entidades serán nuestros subobjetos a describir, esa decisión es la que llamaré elección o selección de las unidades de análisis. ¿Qué serán las unidades de análisis? Serán aquellos entes que tomaré como sujeto de mis descripciones. Si son los niños, de los niños diré que son de familia de tal nivel económico o no, que tienen tales capacidades intelectuales o no, que tenían tal y cual edad a la hora de abandonar la escuela o no, que tienen tal género, que tienen tales y cuales trastornos de conducta. Es decir, todas las cosas que diremos de esas unidades de análisis, los llamaré en una primera aproximación asuntos de interés. Y esos asuntos de interés serán de interés precisamente porque esperamos que presenten variaciones de una unidad a otra unidad. En ese sentido, a esos asuntos de interés variables los denominaremos genéricamente en esta exposición variables. Es importante que quede dicho que voy a entender con el término variable una noción muy amplia. Podemos considerarla sinónimo de atributo, de cualidad, de forma de ser. Todo lo que pueda ser predicado de una unidad de análisis será un valor de una variable. Hago esta aclaración porque en algunas tradiciones metodológicas se diferencia entre lo que se entiende como variable de lo que es un atributo, y a la variable se le confiere más el rango de un atributo mensurable o medible con ciertos criterios métricos. No, en este caso voy a pedir que se entienda por variable cualquier asunto de interés a tomar en cuenta para describir las unidades de análisis que he escogido será interpretado acá con el término variable, o será designado con el término variable. Obviamente, las variables, en tanto asuntos de interés que pueden presentar variaciones de unas unidades a otras, esas variaciones serán denominadas valores o estados posibles de la variable, o manifestaciones posibles de la variable, o variaciones posibles de la variable, para ser más redundante. Quede claro que los valores, en la terminología que voy a emplear de acá en más, los valores son los estados posibles de las variables. Johann Galton, un importante metodólogo que aportó a la cultura científica latinoamericana un valioso manual que editó Eudeva hace ya muchos años y que sigue
circulando como si fuera producto reciente por su nivel de riqueza y su actualización, en cierta ocasión definió a la variable sosteniendo que es un conjunto de valores que determinan una clasificación. La definición no deja de ser un tanto dura, pero es precisa. Y lo que es interesante es que define la variable usando la noción de valor como definiens, ¿sí? Como el término interpretante de la variable. Y dice, una variable es un conjunto de valores que determinan una clasificación. Podemos de esta definición defender también la siguiente caracterización de variable. Toda variable es un criterio de clasificación, es una manera de clasificar las unidades de análisis que vamos a describir. Y obviamente, si es un criterio de clasificación, deberá presentar las clases que contendrá esa clasificación. Toda clasificación distribuye a las unidades de análisis o los elementos en clases disyuntas, es decir, que si un elemento está en una clase, no podrá estar también en otra clase. En este sentido, entonces, las clases son los valores de la variable y la clasificación misma es la variable. En síntesis, el inicio de este proceso de construcción de una base empírica para contrastar lo dicho por la hipótesis con la realidad de los hechos mismos. Esta tarea supone una identificación de unidades de análisis y una identificación de los criterios de clasificación que emplearemos para describir esas unidades de análisis, es decir, una identificación de las variables. Y todas las variables suponen los valores que la constituyen, es decir, las clases de las clasificaciones. Tenemos tres conceptos fundamentales: unidades de análisis, variables y valores. Cada uno de ellos tiene su campo de sentido particular, pero es totalmente inseparable del sentido de los otros términos. Todos los valores son valores de alguna variable. Todas las variables son variables de alguna unidad de análisis. De manera que no pueden darse ninguna de ellas sin las otras. Y una unidad de análisis finalmente no sería absolutamente nada si no lo refiriésemos a algún valor de alguna variable, que sería un ente del cual no se da ninguna determinación. Sería una pura nada. De manera que las unidades de análisis suponen sus valores en sus variables. Las variables suponen que son atributos de unidades de análisis y que tienen valores, y los valores son alternativas de ciertas variables en las unidades de análisis. Esfuércense por pensar esos tres elementos como momentos de una estructura conceptual y habrán dado un importante paso en la comprensión del objeto modelo. Retorno a la idea originaria. Dijimos, un objeto modelo es un proceso de empobrecimiento de la realidad a los efectos de hacer posible su descripción empírica con el propósito de confrontar lo que los hechos mismos dicen en relación con lo que estaba presupuesto en la precomprensión modelizante del investigador. Falta un último ingrediente en esta tarea de aportar interpretantes empíricos a los conceptos teóricos. Me refiero al concepto identificado con el término indicador. ¿Qué son los indicadores en una investigación empírica? Los indicadores son aquellos procedimientos que desarrollaremos en ciertos aspectos de la variable para averiguar qué valor de la variable le corresponde a cada unidad de análisis.
digámoslo más lentamente y con alguna ejemplificación. Decía que el indicador es algún procedimiento que se aplicará en alguna dimensión de la variable. Supongamos que nosotros estamos pretendiendo describir las aptitudes intelectuales de los escolares que han perdido su escolaridad. Vamos a suponer que la variable es aptitud intelectual o capacidad intelectual o nivel de inteligencia o inteligencia, sin más. Obviamente, ese término que proviene de todo el desarrollo anterior, llegado a un cierto punto en que pasamos al diseño de investigación, deberemos haberlo sometido a un rico, serio, prolijo proceso de conceptualización. Pero una vez que está conceptualizado, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una idea que nos presenta diversos aspectos. Hablamos de inteligencia para calcular, de inteligencia para resolver problemas sociales, de inteligencia para resolver problemas emocionales, diversos aspectos de la inteligencia. Bien, ahora, ¿cómo hacemos para saber si tal niño, imaginemos que se llama Juan, o tal otro niño, imaginemos que se llama Pedro, tiene una inteligencia alta, mediana o baja, o alguna otra forma de clasificar los tipos de inteligencia? ¿Cómo vamos a hacer para saber realmente qué clasificación le corresponde a Juan, qué le corresponde a Pedro? O para decirlo en la dirección opuesta, ¿en qué clase ubico a Pedro? ¿En qué clase de la variable inteligencia ubico a Juan? Debo hacer algo, debo someterlos a un test, debo proponerles tareas a realizar, debo hacer un relevamiento de toda su producción, de todos sus desempeños escolares. Algo deberé hacer. La identificación de los procedimientos que deberé seguir para adjudicarle a una unidad de análisis tal valor o tal otro, o para incluir una unidad de análisis en tal clase o en tal otra, esos procedimientos se denominan genéricamente indicadores. Y entiéndase que voy a llamar indicadores en un sentido muy amplio a los procedimientos, cualesquiera sean sus complejidades, cualquiera sea su grado de complejidad. Un indicador simple será un indicador simple, un indicador complejo será un indicador complejo. No cambiará su naturaleza de indicador. Hago esta salvedad por el deseo que tengo de economizar términos, de evitar una proliferación de designaciones que lo único que harían sería complejizar la disciplina sin ningún beneficio. ¿A qué me refiero? A que hay circunstancias en que para hacer una asignación de la categoría o del valor de la variable a la unidad de análisis, se necesitan indicadores muy complejos que están compuestos a su vez de subindicadores. Algunos autores le llaman a estos indicadores compuestos por subindicadores, le llaman índices, coeficientes, y hay una serie de otros términos que apuntan en la misma dirección. Yo creo que no cambia lo esencial de la disciplina, de la noción, si es que se los designa con el agregado de este adjetivo, de esos adjetivos. Indicador simple, indicador complejo, pero en el fondo siempre indicador. De esta manera tenemos nosotros 4 grandes categorías que son cruciales para entender el trabajo de construcción del objeto modelo, es decir, de este interpretante empírico de